alabamos, te adoramos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y gracias, Padre amado, gracias por habernos invitado, por habernos traído, por haber quitado a saber cuántos obstáculos para que pudiéramos estar aquí hoy, Señor. Gracias, gracias, Señor, por habernos dado la vida en este día también, Señor. Gracias porque por misericordia tuya estamos hoy aquí respirando, estamos con vida, Señor. Gracias. Gracias, Padre amado, y queremos suplicarte, mi Dios, que en esta noche tú nos hables, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable directamente a nuestro corazón, Señor. Danos esa administración, danos esa palabra, esa enseñanza, ese alimento espiritual que necesitamos hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, que tu Espíritu nos quite toda venda del enemigo y que podamos comprender tu palabra, Señor, que podamos conocerte más hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. El tema de esta noche, mis hermanos, es lo delicioso de la unidad en la Santa Cena. Ya van a ver, miren, hay un versículo que es muy claro en esto, aunque no habla de la Santa Cena, aparentemente no habla de la Santa Cena, pero habla de lo deliciosa que es la unidad. Dice el Salmo 133, verso 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De este verso hablé un poco el domingo. Hablé un poco de no es lo mismo estar todos juntos a estar en unidad, a estar en armonía, a que todos estemos conectados unos con otros. Entonces yo quiero hablar acerca de esta unidad, la unidad que encontramos al estar todos juntos. El Señor nos pide, mis hermanos, a través de su palabra encontramos no solo este verso, sino muchos otros versos donde el Señor nos pide que nos congreguemos y que al congregarnos, miren, esa palabra congregar es como cuando nuestros hijos juegan con los legos, y yo creo que a veces los adultos también nos ponemos a jugar con ellos y a veces ya no los dejamos jugar a ellos y queremos nosotros solitos estar jugando, ¿verdad? Cada pieza va bien ensamblada una con otra. Eso es congregar. Es que tú te ensambles con otro hermano y con otro y con otro, y todos juntos, dice la palabra, formamos un edificio que bien ensamblado. Y entonces tenemos que congregarnos, tenemos que ensamblarnos cada vez que venimos acá. Y entonces cuando sucede esto, cuando todos tomamos el lugar que nos corresponde, cuando todos estamos justo en el lugar que nos corresponde y estamos ejerciendo esa función que Dios nos envió a ejercer dentro de la iglesia, entonces sucede lo que dice acá: es hermoso, es delicioso, es precioso habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, miren pues, dice la palabra del Señor para ir viendo esto, cuán hermoso y qué delicioso es que los hermanos estemos en unidad. Mateo capítulo 12, verso 25 dice: y conociendo Jesús sus pensamientos les dijo, hablando de la unidad: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Pensando en esto, me recuerdo ahorita lo que sucedió si no me equivoco, el sábado en la mañanita. Ya había la noticia esa del presidente de Venezuela, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Ellos andan buscando quién fue el traidor. Hubo alguien de adentro que dio detalles de cómo capturarlo. Al menos eso es lo que creen ellos. Entonces es todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces el Señor está hablando de la unidad. El Señor está diciendo: ¿quieres permanecer? ¿Quieres estar en pie? ¿Quieres estar firme? Unidad.
para que una iglesia se mantenga, debe haber unidad. Entonces, dice también San Juan capítulo 17, verso 21. El Señor Jesús está orando, mis hermanos. Él ya está a punto de partir para irse con el Padre, pero Él antes de irse, Él intercede por nosotros. Imagínense qué hermoso es saber que el Señor oró por ti y oró por mí. Eso está en la palabra, pero también dice su palabra que Él allá arriba está sentado a la derecha del Padre, otra vez intercediendo por nosotros. Pero acá dice, Él en su oración está hablando con el Padre y está pidiendo al Padre que nos guarde, que nos proteja, que nos mantenga en unidad. Entonces, entre sus palabras dice, para que todos sean uno. Esa es la oración de nuestro Señor. Que todos nosotros seamos uno. No que seamos 80, que seamos 100, que seamos uno. No que se quede solo uno, sino que todos nosotros seamos una unidad. Dice, y entonces pone un ejemplo. Dice que ellos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Eso lo repitió el Señor en otros versos donde dice, el Padre y yo, uno somos. Entonces dice que también ellos, que también nosotros, que también ellos estén, ¿dónde, hermanos? En nosotros. Eso significa que nosotros estemos metidos en el Padre y en el Hijo. O sea, ¿cómo se llega a hacer eso? Si nosotros estamos aquí, ¿cómo llegamos a meternos dentro del Padre? ¿Cómo llegamos a meternos dentro del Hijo? ¿Será que esto es una profecía y se va a cumplir algún día? No, el Señor quiere que ahora nosotros seamos uno con el Padre, con el Hijo. Ahí lo dice, que nosotros seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno, como dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. No dice con nosotros, dice en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué significa eso también? Que el mundo se va a dar cuenta de la unidad que hay en nosotros. El mundo se va a dar cuenta que nosotros estamos en el Padre y estamos en Cristo. El verso 22 dice, miren lo que dice el Señor: la gloria que me diste les he dado. A mí siempre me llama mucho la atención esto, porque en todo el Antiguo Testamento la palabra es: Dios no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Y entonces, como Jesucristo es Dios, entonces es la misma gloria que tenía el Padre, que tenía el Hijo. Jesús dice ahí: la gloria que me diste. Ellos tienen la misma gloria. Pero viene Jesús y le dice al Padre. Miren, ¿alguna vez ustedes les han hablado a su papá sabiendo que hicieron algo que él les había dicho que no hicieran? Pero que van a ir y van a decir: papá, lo que me dijiste que no hiciera, perdóname papá, pero yo lo hice y te lo estoy diciendo porque yo, ¿cómo le diríamos nosotros? Porque yo creo que tengo razón en lo que hice. Porque yo tengo motivos para haber hecho lo que hice. Papá, perdóname, ya lo sé, me dijiste que no lo hiciera, pero no me aguanté y lo hice. Entonces es lo que Jesús dice: la gloria que me diste, yo se las di a ellos. Se las di para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira papá, nosotros tenemos una gloria porque somos Dios, porque somos un solo Dios. Lo que les hago repetir al principio, ¿verdad? Dios se ha manifestado en tres personas:
No es que, eso no significa que Dios una vez vino y se presentó como el Padre, regresó, se cambió de ropa y vino y se presentó como el Hijo, y después se fue y vino y regresó como el Espíritu Santo. No, no es eso. Son tres personas. Son tres personas diferentes. ¿Cuándo aparecen las tres personas al mismo tiempo? Cuando Jesús se bautiza. Jesús se mete al agua, y cuando sale del agua, ahí está Jesús, está el Hijo. Los cielos se abren, el Padre allá arriba. Entonces ahí están los dos, el Hijo ahí y el Padre allá arriba. Y el Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí están los dos. Y en ese momento, estando el Padre allá arriba, estando el Hijo en el agua, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Los tres. Porque algunos dicen lo que les dije a un principio. Algunos dicen: no, es que como es uno solo, como decirlo de esa manera, ¿verdad? Solo se cambió de ropa y se presentó como el Padre, se presentó como el Hijo. No. Cuando yo digo manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas diferentes, con diferentes funciones, pero la esencia es la misma. A nosotros nos cuesta entender esto, hermanos. Nos cuesta entenderlo porque nuestra mente no es como la mente de Dios. Pero así es, así dice la palabra. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. Entonces Jesús le está diciendo al Padre, aquí están los dos otra vez. Jesús está hablando con el Padre y le dice: la gloria que me diste, yo se las di a ellos. Tú sabes, papá, que nosotros dos somos uno solo, porque tenemos la misma gloria. Ahora yo agarré esa gloria que tenemos los dos y se las di a ellos, para que entonces ellos, tú y yo, seamos uno, por la gloria que nos dio. Pero esa gloria se tiene que manifestar en nosotros. ¿Cuándo se va a manifestar esa gloria? Cuando haya unidad entre nosotros. Pero es tremendo, hermanos, que el enemigo sabe que la gloria de Dios se manifiesta en medio de la unidad, y entonces viene a causar división. Lamentablemente, el enemigo de la unidad es la división. Y cualquier cosita tan sencilla provoca división. ¿Te peleaste con alguno hoy aquí? ¿Te enojaste con alguien hoy? Alguien hizo algo sin darse cuenta, y tú dijiste en tu corazón: me cae mal cuando hace eso. No le dijiste nada, pero hubo algo que los separó. Eso pasa aún en las mejores familias, dice. Pasa en la iglesia, pasa en la casa, pasa en el trabajo, pasa con los familiares que no viven en la casa pero son familiares. Pasa con todos, porque el enemigo anda buscando cómo meterse para separar. Y Dios lo que quiere es que estemos unidos. Dios lo que desea con todo su corazón es que en su iglesia haya unidad. Entonces la Santa Cena va a venir a provocar esa unidad, y ya lo vamos a ver. El verso 23 dice, sigue diciendo, miren cada verso va hablando de unidad. Jesús le sigue hablando al Padre, le dice: yo en ellos. Revisemos eso. Jesús está dentro de ti. Levanta la mano si lo crees. El que no levantó la mano, quisiera recibir a Cristo en su corazón esta noche. Es que si tú le entregaste tu vida a Cristo, automáticamente en ese mismo momento Jesús vino a habitar en tu corazón. No solamente Jesús o Jesucristo o el Hijo de Dios, también el Espíritu Santo.
Pero ahorita estamos, ahí Jesús está diciéndole al Padre, yo en ellos. Él está dentro de nosotros. Entonces dice, yo en ellos, pero tú estás en mí. Entonces, ¿quiénes están dentro de nosotros? El Padre y el Hijo. Nosotros recibimos al Hijo, pero dentro del Hijo venía el Padre. Entonces ahí tiene sentido. Yo en ellos y tú en mí. Y otra vez vuelve a repetir, para que sean, aquí hay otra cosita importante, para que sean perfeccionados. O sea, nosotros tenemos que llegar a ser perfectos en la unidad. Estamos en ese, hermanos, estamos en ese camino, estamos en ese proceso. Perdonen, hermanos, no le estoy tirando a nadie, pero tengo que enseñarlo. ¿Cuánta gente no se ha ido porque fulano le cae mal? ¿Has escuchado usted? Tú has hablado con alguien, yo ya no quiero llegar a la iglesia, ya me voy a ir a otra iglesia porque ahí está fulano, ya no lo aguanto, no lo soporto. Justo lo que dice ahí. Entonces, cuando hay alguien, y vuelvo a insistir, no le estoy tirando a nadie, no vengo aquí al púlpito a tirarle a nadie, pero tengo que enseñarlo, tengo que hablarlo, porque si no lo hablo, el enemigo se aprovecha, porque por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el enemigo empieza a meter discordia entre dos hermanos. Empieza a provocar choque entre dos hermanos. Uno de los dos decide, me voy de la iglesia. Nos ha pasado. Se van los dos. Y recuerden, cada uno representa una familia. Al final, ¿quiénes se van? Dos familias. Dos familias se terminan yendo. A veces una sola familia, a veces dos. Pero a lo que quiero llegar es, el enemigo metió cizaña para que se disgustaran, para que se pelearan. Tal vez nunca se dijeron algo directo, nunca se pelearon, pero de lejos se miraban y de lejos se caían mal. No me gusta su actitud, no me gusta lo que hace, no me gusta lo que dice, no me gusta cómo tuerce su boca, dijo alguien por ahí. Nunca hablaron y se fueron. El enemigo logró meterse cuando Dios lo que quiere es que lleguemos a la perfección de la unidad. Eso lo dice Efesios capítulo 4 verso 12 también, cuando habla de los 5 ministerios. Los 5 ministerios van a permanecer dentro de la iglesia hasta la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces aquí tenemos que ser perfeccionados en la unidad. ¿Cómo se perfecciona algo? Las piedras, y como nosotros somos piedras vivas, las piedras normalmente son rústicas, pero las piedras de río son lisas. ¿Por qué? El agua, cuando hay bastante agua, va arrastrando piedras y las piedras van chocando una con otra. Y como todos nosotros somos piedras, vamos chocando unos con otros. Y en cada choque algo se nos cae, hermanos, aunque sea el orgullo, pero algo se nos quita. Y si yo decido y digo, no, mejor me voy, y me voy, no estoy siendo perfeccionado en la unidad. Y como no estoy siendo perfeccionado, no voy a alcanzar el deleite. Y el domingo hablé del deleite y dije que los que tienen deleite van a ser arrebatados. El que se preguntará, ¿y por qué dijo el pastor eso? Escuche la prédica del domingo.
Entonces, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. El Señor te ama así como ama a su Hijo Jesucristo. El Señor te ama. Efesios capítulo 4, verso 1. El apóstol Pablo hablando y dice: yo pues, prisionero del Señor. ¿Dónde está Pablo? En la cárcel. ¿Qué hizo Pablo? Predicó. Por predicar la palabra lo metieron a la cárcel. Entonces, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis. Miren el ruego de Pablo. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Os ruego que viváis como cristianos. Que no sea solo de nombre, que vivas de verdad como un cristiano. ¿Cómo se va a vivir así? Con toda humildad. Hermanos, la humildad es lo más difícil de hallar en las personas. Y hablo de cristianos y de no cristianos. Todo mundo, todo hombre, todo ser humano, pues, tiene orgullo. Miren que el orgullo se nos sale facilito. Estamos platicando y el otro dijo algo que no nos gustó y se nos sube. Y todavía decimos: yo no soy orgulloso. Y lo dice con orgullo todavía. Con toda humildad y mansedumbre y con paciencia. Con tres cosas: con humildad, con mansedumbre y con paciencia. ¿Cuál es la diferencia entre humildad y mansedumbre? A veces confundimos esas dos palabras. ¿Es humilde o es manso? ¿Han visto ustedes a gente que no respeta la autoridad? La autoridad dijo: hay que hacerlo de esta forma. ¿Qué me importa? Yo lo hago a mi manera. Ese no es humilde. Entonces, humildad es reconocimiento de autoridad. Es: aunque no me cae bien ese viejo, pero es la autoridad y voy a hacer lo que dice y lo voy a hacer como dice que lo haga. Es autoridad. Entonces, el humilde reconoce al que está sobre su cabeza. Mansedumbre, lo contrario de eso. ¿Qué será entonces? Lo contrario, me van a decir, ¿verdad? Es el que tiene autoridad. Se baja al nivel del que no la tiene. Entonces, abuso de autoridad es falta de mansedumbre. Desobediencia es falta de humildad. Cualquier desobediente que no haya venido hoy no tiene humildad. Y entonces, así de esa forma, con humildad, con mansedumbre y con paciencia, debemos, esto es lo que no le gusta a la gente, miren, soportarnos unos a otros. ¿Cómo? Con amor. Eso no nos gusta, hermanos. Miren, nos ha tocado alguien que, qué sé yo, ¿a quiénes les pedimos eso? A gente de altar. Viene alguien y dice: ya no aguanto a fulano de tal, y es de altar. Entonces le decimos:
Mira, tenerle paciencia, aguantalo, ora por él, bendecilo. Y entonces dicen, algunos lo han dicho, ustedes me caen mal. Siempre dicen que yo tengo que aguantar a los demás. Porque eso dice la palabra. Que tienes que soportarlos. ¿Cómo los vas a soportar? Con amor, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Pero ¿a quién le gusta hacer eso? Entonces cuando yo pregunto, ahora guárdense ese versículo de memoria, tómenle fotografía y guárdenlo ahí en el archivo. Guárdenlo ahí en la carpeta documentos, escritorio, y así cuando yo lo pido lo tienen a la vista. Cuando yo pregunte, ¿quiénes son obedientes a la palabra? A ver, ahorita, ¿quiénes son obedientes a la palabra? Y los demás son desobedientes. ¿Quiénes son obedientes a la palabra? Gloria a Dios, cumplen eso. El que no cumple esto y me dice yo obedezco a la palabra, mentira. ¿Cuántos ayudan a sus enemigos? Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Veneno le voy a dar, dice alguien por ahí. Va, avancemos pues, ya cada quien sigue meditando en este verso. Versículo 3. Miren todavía más. Esforzándoos. Entonces hay que hacerlo con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Hay que soportarlos con amor. Y encima de eso, esforzándoos. ¿Por qué? Por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esfuérzate por conservar o preservar o guardar, según la versión que tú tengas ahí. 3 versiones vi. Una decía guardar, otra decía conservar, y aquí dice preservar. Esfuérzate por preservar, ¿qué? La unidad. Ahora ahí hay un error. La unidad del espíritu. ¿Qué espíritu? ¿Ustedes creen que el Espíritu de Dios está dividido? No, por eso digo que aquí hay error. Esa palabra espíritu no tiene que ser con mayúscula, porque con mayúscula está hablando del Espíritu de Dios, y el verso, según el contexto, está hablando del espíritu humano. Está hablando del espíritu tuyo y del mío. Y está diciendo, Milton, esforzate por mantener la unidad de tu espíritu con los espíritus de los demás. Pero es que hay algunos que tienen un espíritu, hermano. Pero que no seas tú. Eso es lo que está diciendo acá. Que no seas tú el que tiene un espíritu de pelea, un espíritu de guerrillero, pues. Entonces me gustó esta otra versión, la Biblia latinoamericana. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Que tu espíritu esté unido con el espíritu de otro o de todos los demás. Entonces, ¿qué quiere?
¿Qué tiene que querer tu espíritu? Adorar a Dios. Entonces, veámoslo así. Si el espíritu de Eric busca adorar a Dios, si el espíritu de Paola busca adorar a Dios, y lo mismo el espíritu de Juan, de Wendy y de los que no están ahí, si todos queremos adorar a Dios, adorar es servir, adorar es agradar, adorar es amar. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un espíritu y otro? Va a haber unidad. Pero si uno tiene un espíritu de pelea, otro tiene un espíritu de aquí el que manda soy yo, y otro tiene un espíritu de mejor ni lo digo, van a chocar. Entonces Pablo dice: esfuérzate. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tiene que decir esfuérzate? Porque no es fácil. No es fácil. Y el tiempo corre. Y yo quiero llegar al punto. ¿Qué punto? Que la Santa Cena, ¿qué va a hacer? Nos va a dar hermanos, una unidad que va a ser una delicia. Que nos vamos a deleitar en la unidad. Entonces avancemos. No me hagan perder tiempo. Como aquí está hablando de tener un mismo espíritu, les busqué otro verso que nos habla de lo mismo. Números capítulo 14, verso 24. Está hablando Dios. Le está diciendo a Moisés y le dice: pero a mi siervo Caleb. Es Dios hablándole a Moisés y está hablando de Caleb. Y dice: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. No es que, bueno, Efesios dice: sean todos de un mismo espíritu. Y aquí dice: y Caleb tenía un espíritu distinto. ¿Por qué tenía Caleb un espíritu distinto? Porque todo el pueblo la agarró contra Dios. Es que Dios nos sacó de Egipto. Mejor nos hubiéramos muerto allá, que nos sacó de allá para morir aquí en el desierto. Nos está mandando a una tierra que fluye leche y miel. Y si es cierto, hay leche y miel, pero ahí hay gigantes y no podemos contra ellos. Nosotros parecemos langostas frente a ellos, y ellos así nos miran a nosotros. Y entonces se levanta Caleb y se levanta Josué y dice: es cierto, ahí hay gigantes, pero Dios está con nosotros y Dios nos lo va a entregar en nuestras manos. Entonces lo que está diciendo es: el único que tuvo un espíritu, aunque estaba Josué también, pero ahorita está hablando de Caleb. El único que tuvo un espíritu diferente a todo el pueblo, un espíritu que a mí me agradó, es Caleb. Entonces ahí se puede ver espíritus diferentes. Y Dios quiere que todos nosotros tengamos ese espíritu diferente como el de Caleb, no como el del pueblo. ¿Por qué dice? Ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Por eso lo voy a introducir en la tierra a donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Hay promesa de Dios. Efesios capítulo 2, verso 1: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Entonces ahora ya voy entrando acá. Miren pues, está hablando de nuestros espíritus, que en nuestros espíritus se tienen que unir, tiene que haber unidad en el espíritu. Pero está diciendo: lo que pasa es que algunos tienen espíritu pero está muerto. Otros, y esos los hay muchos, no tienen espíritu. Y otros tienen espíritu vivo, como nosotros. Pero nosotros antes estábamos, dice la palabra, ¿dónde dice?
Bueno, aquí dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, la muerte entró a su espíritu, murió su espíritu. Tenían espíritus muertos. Entonces viene Jesús y resucita nuestro espíritu. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, hablando de Adán y Eva, alma viviente. Adán y Eva, ellos eran alma viviente. Pero dice el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Nuestro Señor Jesucristo. El postrer Adán no fue hecho alma viviente, él fue hecho espíritu vivificante. Entonces Adán y Eva se quedaron con el espíritu muerto, pero viene el postrer Adán y viene a darle vida a nuestro espíritu. Entonces ahora nosotros tenemos un espíritu que está vivo, un espíritu que le dio vida, que resucitó a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y al nosotros entregarle nuestra vida, nuestro espíritu fue resucitado. Entonces ahora nuestro espíritu está vivo, y como el tuyo también y el mío están vivos, nos unimos. Entonces, volviendo a San Juan capítulo 17 verso 23, Jesús está diciendo: yo en ellos. ¿Cuándo Jesús entró en nosotros? Cuando le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Yo en ellos, tú en mí, le dice al Padre, para que sean perfeccionados en unidad. Entonces ya el Señor está en nosotros. Cuando le invitamos a entrar a nuestra vida, Él entró en nosotros, el Padre está en nosotros. Entonces ahora hay, hermanos, no me pierdan, hay unidad. ¿Cómo está esta unidad? El Padre, nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos uno. Somos uno. Ahí dice, el Padre está en Cristo, Cristo está en el Padre y Cristo está en nosotros. Somos uno. Somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Pero entonces vamos otra vez al principio. No voy a empezar a predicar otra vez, pero volvamos al principio. Salmo 133:1. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es lo que está diciendo Jesús en San Juan 17. Habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros con Dios, con el Padre, con el Hijo, somos uno. Ellos están en nosotros y nosotros estamos en ellos, somos uno. Entonces, ya dijo que hay que perfeccionar la unidad. ¿Cómo se perfecciona la unidad? Para perfeccionar la unidad, Dios nos dio comunión. Comunión viene de común unión, unidad. O sea, cuando Jesús dice, tú en mí, yo en ti, y ellos en mí, yo en ellos, es una comunión. Entonces ahí se empieza a perfeccionar la unidad. Hemos recibido esa coinonía o comunión, es una unión. Entonces miren pues, conocemos la historia. Jesús se va a predicar al desierto y lo sigue una gran multitud de gente, y en el camino o en el desierto Jesús le dice a sus discípulos: denles de comer. ¿Y cómo hacemos, Señor? No hay nada. ¿Y dónde vamos a conseguir tanto pan? ¿Y dónde va a haber un panadero que nos haga tantísimo pan? No se puede, es imposible.
La cosa es que Jesús ahí hizo un milagro con 3 panes y 2 pescados. Alimentó a 5,000 hombres. Y yo siempre digo, si eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿cuántos eran? Por lo menos eran 20,000 personas. Cada hombre con su mujer ya son 10,000. Cada pareja con 2 hijos son 20,000. Y si llevaban más hijos, en aquel tiempo tenían hasta 12, ¿verdad? Pero dejémoslo en 20,000. Pero la Biblia dice 5,000 hombres. Entonces Jesús alimentó a 5,000 hombres. Después Jesús se pone a hablar con sus discípulos en otro momento y les está hablando, les dice: miren, tengan cuidado con el, ¿cómo le llaman eso que hace crecer el pan? Con la levadura. Tengan cuidado con la levadura. Y los discípulos rápido lo está diciendo porque no trajimos pan. Preocupados ellos, nos está regañando porque no trajimos pan, no nos preparamos para traer comida aquí al desierto. Y Jesús conoce sus pensamientos y les dice: ¿acaso no han entendido el milagro que hice hace poquito de alimentar a 5,000 hombres? ¿Qué les preocupa ahorita que no trajeron pan? ¿Acaso no puedo hacer yo eso? Estoy hablando de los fariseos, de toda la contaminación. Entonces les dice: miren, les dice, ya alimenté a 5,000, eso fue un milagro y lo puedo volver a hacer. Pero ustedes cuídense de la hipocresía de los fariseos. A eso le llamó él, ¿cómo les dije que se llamaba lo del pan? Esa cosa. Entonces la gente lo empezó a seguir. ¿Se imaginan ustedes a alguien que siempre regala comida? ¿Dónde estás? Ahorita voy para allá, porque ya sabe que le van a dar comida, ¿va? La gente empezó a seguir a Jesús. Iba Jesús para allá, ahí va el montón de gente. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: adelántense ustedes y yo me voy allá. La cosa es que se fue al otro lado del mar. Y la gente va de buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y van para un lado y van para otro. Y alguien les dijo: está del otro lado del mar. Y va la multitud del otro lado del mar. Y entonces del otro lado lo encuentran. Y Jesús les dice: ustedes no me siguen a mí por los milagros que hago. No me siguen a mí porque están viendo la gloria de Dios. Me siguen, perdón, en el original dice: me siguen porque les di de hartar. Aquí en San Juan 6:26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces les dice en el verso 27: trabajad no por la comida que perece. Trabajen, pero no trabajen por los frijoles. Eso les está diciendo. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Está haciendo diferencia. Hay 2 comidas. Hay una comida que perece, hay otra comida que les va a dar vida eterna. Y ahorita les va a decir, dice: la cual, hablando de la comida de la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Oiga, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el Hijo de Dios. Dice el verso 30: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú?
para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y entonces le dicen, nuestros padres, siguen hablando los judíos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En el verso 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. La gente le está reclamando, ¿y tú quién eres? Moisés nos dio en el desierto, le dio a nuestros padres el maná, que es el pan del cielo. ¿Tú qué nos vas a dar? Entonces Jesús les dice, ese no era el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo es el que mi Padre dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 34. Le dijeron, dale fuerte el aplauso al Señor. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, y ahí ya no les va a gustar. Miren, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Miren, parece que no tiene sentido estos versos con el Salmo 133, ¿verdad? Ya lo van a ver. Verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Pero ya les dijo, ese pan soy yo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esto para los judíos, para los religiosos, no les va a gustar para nada. Les está hablando claro, no les está hablando en parábola. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Y qué les digo? Coman de ese pan. Pero ese pan soy yo. Entonces dice, si alguno comiere de este pan, ¿cuál pan? Él. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne. Para nosotros ahorita lo entendemos fácil porque conocemos la Santa Cena. Si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué cree que somos caníbales? Está diciendo que nos lo comamos. Está loco. Al menos eso dijeron los judíos. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo, o por la vida del mundo. A eso merece un aplauso al Señor, hermano. Él dio su carne para que nosotros tengamos vida. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Tiene sentido, hermano. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, miren, si no coméis mi carne, o si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y les agregó, y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vuelvo otra vez, para nosotros lo entendemos fácil. Si fuera primera vez escucháramos eso. Tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Si no lo hacen, no tienen vida. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Hay resurrección, hermanos, por la sangre y por la carne de nuestro Señor Jesucristo. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, y aquí está. El que come mi carne, aquí lo tenemos. Y el que bebe mi sangre, ahí está. En mí permanece y yo en él. Este es el vínculo que hay con el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, unidad. Y aquí dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Nos metemos en él y él en nosotros. Y el Padre está en él y él está en el Padre. Nos hacemos uno con Dios. Eso es lo delicioso de la unidad por medio de la Santa Cena. Ahí ya puedo terminar mi prédica, ¿va? Tengo más, pero yo creo que ahí lo puedo dejar, de verdad. Ahí lo puedo dejar porque Salmo 133, que tiene que ver con San Juan capítulo 6. Todo. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Verso 58. Y mis hermanos, los que van a servir Santa Cena, que pasen por favor. Mis hermanos de alabanza también, que suban por favor. Dice San Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces miren pues, yo tengo una gráfica acá, pero no sé si la voy a poder explicar. Hay cosas que uno entiende, pero que no sabe cómo explicarlas. Diríamos que esto es una espiral, pero realmente es un círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso es el resumen de lo que he predicado. ¿Cómo está ese resumen? Donde comienza esa espiral. Acá, ahí donde comienza, es cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros le recibimos a Él, Cristo entró en nosotros. Cuando Cristo entra en nosotros, nos hicimos uno con Él. Ya Cristo está dentro de nosotros. Pero ahora vamos a participar de la Santa Cena y lo hacemos, por lo menos, lo hacemos 2 veces al mes. Algunos pueden participar 2 veces, algunos solo vienen una vez. Triste por aquellos que no vienen ni siquiera una vez. Pero ¿por qué es tan importante la Santa Cena? Aquí Cristo entró en nosotros, y cuando comemos su carne y bebemos su sangre, que es el pan y el vino, Jesús vuelve a entrar en nosotros. ¿Por qué? Es su carne y es su sangre. Nos lo comemos y entra en nosotros. Entonces ya entró en nosotros cuando le dio vida a nuestro espíritu. Vuelve a entrar cada vez que participamos de la Santa Cena. Y entre más participamos de la Santa Cena, este círculo va
aumentando. Y eso se vuelve una delicia de unidad. Nos une más. Nos une más porque estamos comiendo de Él. Él está entrando más en nosotros. Y nosotros estamos dentro de Él. Y Él está dentro del Padre. Y el Padre está dentro de Cristo. Y nosotros tenemos aquí adentro a Cristo y al Padre y al Espíritu. Entonces se cumple lo que dice el Salmo 133. Tendría que hablar del versículo 2. Eso que ahí quería terminar, pero ya no me da tiempo. El verso 2. Ay, Dios mío, tengo mucho que hablar todavía, pero miren lo que dice. Regáleme 3 minutos, hermano. 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Este es el pasaje de la Santa Cena. Siempre lo leemos, pero no tomamos en cuenta estos versos. 11:28 dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Está bien, cada uno se examina, eso lo hemos hablado. Examinarse, nos examinamos, hay pecado. Dice, entonces coma del pan y beba de la copa, después de examinarse. Pero el verso 29: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Pero vamos a ver el contexto. Aquí les leí el 28, verso 28 y verso 29. En el contexto, verso 17, ¿de qué está hablando Pablo? Pero al daros, desde 1 Corintios 11, 17, pero al daros estas instrucciones, no os alabo. Pablo está enojado con la iglesia de Corinto. Les voy a dar unas instrucciones, pero no los alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. 1 Corintios 11, Pablo le está reclamando a la iglesia: ustedes se congregan para hacer lo malo, no para hacer lo bueno. El verso 18 dice: pues en primer lugar oigo que cuando os reunís, dice, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Entonces, después de este verso es que les dice: examínense. Entonces analicemos de qué nos tenemos que examinar. Siempre lo hemos predicado: examínate si cometiste algún pecado, y está bien. Pero el contexto dice: ya me contaron que entre ustedes, cada vez que se congregan para estar peleando, hay división entre ustedes. Por lo tanto, examínense. ¿Examínense de qué? Examínense a ver si no hay división. Entonces, un minuto, examínate si hay alguien con quien no te hablas, si hay alguien que te cae mal. ¿Ves lo que está diciendo la palabra? Examínate. ¿Hay alguien que te cae mal? Entonces, discernir el cuerpo de Cristo es: ay, Dios mío, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de tu ser. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó en la cruz por mí.
suficientes para mí. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó en la cruz por mí. Suficientes para mí. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó en la cruz por mí. Suficientes para mí. Volvamos a leer este verso. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo. Entonces ya Pablo dice, ustedes cada vez que se reúnen hay división entre ustedes. Y ahora dice, el que come y bebe sin discernir. ¿Pero qué hay que discernir? El cuerpo de Cristo. Según el contexto, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Mi hermano. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Claro, el pan representa el cuerpo, el vino representa la sangre, pero el contexto está hablando de cuando ustedes se congregan, es para división. Entonces el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, sin averiguar, sin examinarse si tiene división con alguien, entonces dice, come y bebe juicio para sí. Qué tremendo esto, hermanos. La unidad, el amor, soportándoos unos a otros en amor, con humildad, con mansedumbre. Esfuércense por preservar ese vínculo de la paz, por preservar la unidad. Entonces levanta el pan. Esto representa el cuerpo de Cristo. Pero tus hermanos que están alrededor tuyo, incluyéndote a ti, somos también el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por haber dado tu cuerpo, para que haya unidad, para que esa unidad sea una delicia entre nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Comamos, hermano. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Gracias, Señor, por tu sangre, esa sangre que nos limpia, que nos perdona nuestros pecados, esa sangre del nuevo pacto. Gracias, Señor. Bebamos, hermano. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por este privilegio hermoso de participar de tu mesa que nos trae unidad entre nosotros. Que esa unidad sea perfeccionada, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.